buenas, volvemos a la economía azul y al sector marítimo portuario en esta segunda jornada de Portuempleo. Ayer, tras las intervenciones, me preguntaba si ustedes sabían tanto de esta materia como saben nuestros expertos. La verdad es que yo ayer descubrí muchísimas cosas que no sabía y hoy seguiremos descubriendo datos, conociendo a expertos en el sector y conociendo qué es la economía azul, ahondando todavía un poco más. Ya queda nada para que comiencen estas jornadas. Les agradecemos de nuevo que estén aquí y hoy tenemos una jornada totalmente diferente, una jornada en la que podremos ver 4 salas de networking, una de actividad turística asociada, otra de logística y servicios, una tercera de náutica deportiva y una última de reparaciones navales. Nos espera una tarde muy interesante, así que no se pierdan ni un detalle. Lo que podremos ver hoy es algo inaudito, algo que nadie se había planteado hacer hasta ahora. Este Congreso de Economía Azul nos trae la oportunidad de ver a diferentes empresarios del sector de Gran Canaria y de Tenerife hablando sobre economía azul y el sector marítimo portuario. Es algo que se va a hacer hoy por primera vez y que esperamos que no se pierdan. Este encuentro ha sido posible gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Patrocinios como el del Gobierno de Canarias a través de Proexca, Puertos de Tenerife y Puertos de Las Palmas, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildos de Tenerife y Gran Canaria han hecho posible este evento, además de la colaboración de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Muchas gracias por confiar en este evento y sabemos que a nuestros espectadores les va a encantar. No les entretengo más y les dejo ya con mi compañera Sonia Pajés, que será la encargada de moderar en esta segunda jornada de Portuempleo. Una jornada en la que sé que vamos a aprender mucho y en la que conoceremos a nuevos expertos en economía azul y el sector marítimo portuario. Les dejo ya con mi compañera y espero que disfruten de la jornada. Nos vemos en el cierre. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todas por acompañarnos en esta tarde de 27 de noviembre en este Congreso Canario de Economía Azul que organiza la Factoría de Cohesión en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo y las Universidades de La Laguna y de Las Palmas. En esta primera mesa del Congreso de Economía Azul me acompañan doña Luisa Ramos, presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales y perteneciente a la empresa Asticam, y don Nicolás Quintana, presidente de la Asociación de Reparaciones Navales de Tenerife y gerente de Talleres Quintana. Y además gerente en una empresa familiar y es la 4ª generación que está al frente de esta empresa en Santa Cruz de Tenerife. Esta primera mesa de debate va a estar orientada al sector de las reparaciones navales. Y sin más, me gustaría lanzarles una primera pregunta, a ver cómo vamos desarrollando diferentes cuestiones vinculadas a este ámbito en Canarias. ¿Cómo está la situación de la reparación naval en estos momentos en Canarias? ¿Empiezo yo? Por favor. Vale, gracias, tardes, Nicolás. Buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad de expresarnos desde el punto de vista de los reparadores, que yo creo que mucho tenemos que decir en estos momentos en los que los puertos aparecen llenos de barcos parados, atracados, fondeados. En el caso del puerto de Las Palmas, llegamos durante la época de pandemia a tener el récord de barcos, el número de barcos fondeados y atracados en los últimos 10 años. Y yo tuve la ocasión de asistir a una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, con el que tenemos una excelente relación, y FEDEPOR, la Federación de Empresas Portuarias. Y claro, es muy goloso el congratularse de ver el puerto lleno y de ver que están dejando perrillas de escala, de cambios de tripulación y que consideran a Las Palmas o a Tenerife un puerto seguro. Canarias está considerado un enclave seguro con respecto al tema COVID y con respecto a otros temas que pueden afectar a la seguridad de las personas y a la salud de las personas. Pero claro, hay un aspecto detrás de toda esta época que hemos pasado que pocos conocen,
y que agradezco que nos den la oportunidad de mencionar. Las empresas que se dedican a la reparación naval en Las Palmas al menos son muy numerosas, con un número de empleos directos o indirectos creados por estas empresas que pueden llegar desde los 1.000 hasta los 10.000 puestos de trabajo en las épocas gloriosas, indirectos me refiero, obviamente, porque el mover aquí volumen de reparación de plataformas o de cruceros o de barcos tanque implica una serie de servicios que se tienen que dar en el propio puerto de la ciudad que pueden generar muchísimos empleos indirectos, pero directos en sí pueden llegar a casi 1.000 empleados en Las Palmas. Y durante el tema de la pandemia, lamentablemente las restricciones para viajar nos han afectado muchísimo. En Las Palmas tenemos una capacidad técnica y un conocimiento de los ingenieros y del personal formado en todas las disciplinas de formación profesional de electricistas, electrónicos, soldadores, caldereros, pintores, todo bastante alto, muy alto diría yo, yo creo que Canarias es un enclave, digamos, estratégico dentro de la zona occidental de África para todo lo que es reparación naval. Y sin embargo, dependemos mucho también de que los dueños de los barcos, los armadores, puedan enviar sus inspectores para supervisar las reparaciones que estamos haciendo, puedan enviarse también técnicos para equipos específicos, que los barcos son un mundo, cada uno es un mundo, cada uno tiene un equipo, dependiendo para lo que vaya destinado, que puede variar mucho. Entonces hay empresas especializadas y técnicos especializados en el mundo que tienen que desplazarse. Eso ha hecho que la mayoría de las reparaciones se hayan retrasado por el tema de la pandemia, porque esos especialistas no podían acceder a Las Palmas o a Canarias, no podían viajar. En general ha pasado en todos lados, pero así como hay países como Holanda, Alemania, Portugal, incluso algunos astilleros españoles no se vieron tan afectados por el tema de poderse desplazar en coche, aquí la gente con el tema de la insularidad tenía mucha prevención a venir a reparar un barco, con lo cual ha habido un parón enorme desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre que ha afectado muchísimo a las empresas de reparación naval en Las Palmas. Y eso es algo que los puertos tienen que, las autoridades tienen que considerar y la autoridad portuaria tendría que considerar de cara a poder abordar determinadas ayudas, determinados beneficios que está muy bien, nos llevamos muy bien y tenemos mucha atención por parte de ellos a todo lo que demandamos, pero cuando acabe este tema de la pandemia y veamos realmente los resultados a largo plazo, veremos que han habido muchas empresas que van a sufrir económicamente mucho esta situación. De acuerdo, muchas gracias, Luisa. Nicolás. Sí, bueno, buenas tardes a todos también. Sin duda estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Luisa. Yo creo que al final toda esta historia del COVID ha afectado a todos los ámbitos, a todos los sectores laborales que hay, y sin duda también afecta al nuestro, ¿no? Yo creo que además con más hincapié o con una particularidad, y es que en muchos de nuestros casos nuestros clientes son clientes extranjeros, clientes al final que te pueden estar importando una enfermedad, clientes a los que también los tienes que proteger tú de integrarles a ellos el COVID o esta enfermedad. Y bueno, eso ha exigido que las empresas se reinicien, se preparen, se formen en todo esto, apliquemos protocolos, reeduquemos a nuestros empleados cómo atender los servicios. Y bueno, al final también todo esto como no se traduce en dinero, ¿no? En economía, en presupuesto, en gastos añadidos que muchas veces no cuentas con ellos. Y bueno, que al final creo que es una situación que viene para quedarse o creo que van a ser unos protocolos que vienen para quedarse no a corto plazo, me parece que más bien a largo plazo, y es a lo que nos toca enfrentarnos, prepararnos y empezar, bueno, pues a poder atender el servicio en condiciones, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuáles serían los principales retos que ustedes consideran que existe ahora en el sector de la reparación naval en Canarias? ¿Sigo yo, Luisa? Sí, sigue tú, que si no yo me enrollo y no te dejo hablar. Hombre, yo creo que retos tenemos siempre, ¿no? Al final yo creo que es un sector que siempre va innovando, es un sector que exige constantemente de formación, es un sector que exige constantemente de modernización, y vuelvo otra vez a incidir, al final eso exige, bueno, pues presupuestos, inversión, muchas veces además inversión a ciegas
un poco apostando por lo que crees que va a venir sin realmente saber si va o no va a venir y si tu apuesta de inversión es o no es la correcta, pero al final también apostando en el sentido de que si no haces esas inversiones, cuando llegue el momento no estás preparado para atender el servicio y te quedas fuera del mercado, ¿no? Entonces, bueno, son siempre apuestas arriesgadas, es un poco el sector que tenemos y que estamos trabajando, y bueno, yo creo que siempre hay que seguir para adelante, nunca hay mal que por bien no venga, al final bueno, pues te exige estar al día y yo creo que al final eso también repercute positivamente en el servicio que le das al cliente. No sé, Luisa, ¿qué opinas tú? No, totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa que aparte de todo eso que tú has comentado de la formación, del el cambio de mentalidad y de aprovechar la sinergia que tenemos ahora, de todo lo que hemos aprendido a trancas y barrancas, como decimos, de toda esta situación que se quede ya como para el futuro, pero es cierto que a mí, desde luego, tengo una sensación de incertidumbre que me preocupa, es decir, ¿por qué apostar? ¿Por dónde tirar? ¿Cómo va a venir el año que viene? ¿Cómo nos tenemos que organizar? Es que yo creo que a todos esto nos está afectando internamente las estrategias empresariales, tanto las nuestras como las de los propios armadores, con lo cual lo que era antes bastante, digamos, fácil de prever o era más cíclico o más lineal, dependiendo de los tipos de mercado, la carga de trabajo que vamos a tener, en estos momentos tenemos una incertidumbre tremenda. Entonces eso es un gran reto, el poder desarrollar una estrategia empresarial que soporte y que sea sólida para poder afrontar los tiempos venideros sin pérdida de empleo, sin pérdida de competitividad y con unos, como decía Nicolás, con unos presupuestos sólidos, pero ante una situación de incertidumbre que no tiene parangón, no se ha dado nunca. Entonces, es un gran reto para nosotros. ¿Cuál sería desde vuestro punto de vista la estrategia para sumar, ¿no? Estamos diciendo que hay un reto enorme, que las circunstancias han cambiado, que las condiciones han cambiado. Entonces, ¿cómo deberíamos organizarnos desde las empresas del sector de la reparación naval que están en los puertos en Canarias, que además tienen proyección internacional? ¿Cómo definiríamos una estrategia de suma para los próximos años? Continúo yo y después te dejo a ti, Nicolás. Bueno, yo creo que estamos en buen camino. O sea, ya de entrada Nicolás y yo no sé cuánto tiempo llevabas tú, Nicolás, de presidente de la asociación en Tenerife, pero yo llevo desde junio pasado, que me pilló con toda la pandemia, y por lo menos hemos hablado, nos hemos conocido, tenemos ganas de seguir adelante juntos. También la colaboración y el entendimiento con la autoridad portuaria por nuestra parte es muy fluido, y yo creo que sumar, como su propia palabra indica, tenemos que hacer equipo, porque el enfrentarnos por separado de distintas asociaciones y de distintos focos a los mismos problemas, lo único que hace es que para mí, ¿no? Yo que soy muy pragmática, entonces me enfrento a veces con muchos coloquios y con mucha participación en muchas asociaciones y en muchas federaciones empresariales, que estamos todos hablando lo mismo por separado. Y eso para mí no es efectivo. O sea, yo creo que tenemos que estar unidos y que tenemos que ir al foco de la cuestión con un aporte común. Es decir, no me sirve de nada que Nicolás en Tenerife quiera una cosa y yo quiera la misma aquí y no vayamos los dos juntos. O sea, creo que no tiene nada que ver con la competencia interempresarial ni con la competencia que es muy sana, para que todos vayamos a una lo que tenemos que solucionar ahora. Sí, yo estoy, bueno, también de acuerdo con lo que comentas, Luisa. Tú sabes además que de hecho ya cuando estaba Vicente anteriormente de presidente, llegamos incluso a firmar un acuerdo de colaboración entre asociaciones. Yo creo que al final, si realmente queremos sumar, yo creo que tenemos que unirnos. Estamos, yo creo que buscando objetivos comunes. Yo creo que la unión hace la fuerza. Al final, yo creo que además tenemos bien claro, tanto el puerto de Las Palmas como el puerto del Tenerife, quiénes somos cada uno, qué capacidades tenemos cada uno, qué realidades tenemos cada uno. Y yo creo que en base a eso, que yo creo que es el trabajo más difícil, que es detectar nuestros pros, nuestros contras, nuestras fuerzas y nuestras debilidades, yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Tenemos que dedicarnos a trabajar nuestros puntos débiles, a unirnos en nuestros puntos fuertes y a trabajar en una misma línea, bueno, sabiendo además las capacidades que tenemos. Sabemos que el puerto de Las Palmas es un puerto muy diferente al puerto de Tenerife,
en todos los sentidos, y cuando hablo en todos los sentidos, realmente me refiero a todos los sentidos, desde físicamente, geográficamente, profesionalmente. Es un puerto que está, el de Las Palmas, mucho más industrializado que el de Tenerife, pero bueno, sin duda nosotros aquí también estamos luchando por sumarnos al carro, por poder darle también servicio a este mercado. Creo que además el mercado perfectamente puede dar trabajo a ambos puertos, y yo creo que uniéndonos somos capaces de atraer un mercado muy atractivo y que además está demandando una zona de reparación cercana en el océano a África, América y Europa, ¿no? Tenemos una posición privilegiada y creo que está de nuestras manos poder sacarle provecho a esta situación. Y tuviéramos que detectar algún proyecto concreto que pudiéramos hacer de forma conjunta entre el sector de reparación naval, tanto de la provincia de Las Palmas como de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿cuáles serían esos proyectos? O sea, ahora mismo la principal preocupación del sector, ¿cuál es? Y cómo lo trasladaríamos en proyectos conjuntos, ¿no? De defensa, bien puedan ser ante instituciones, bien pueda ser ante empresas internacionales. ¿Cuál sería? ¿Qué nombre les daríamos a esos proyectos conjuntos? Continúo yo, Luisa. Hombre, yo creo que un poco, ya lo decía Luisa también, estamos en unos momentos de gran incertidumbre, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. También es verdad que una carga fuerte de este mercado es el sector del oil and gas. El sector ahora mismo está muy de capa caída, ya no solo por el COVID, por muchas más cosas, y yo creo que todos estamos buscando una alternativa, una salida, un no poner los huevos en la misma cesta. Y yo creo que cada vez más tenemos que trabajar en la línea de la sostenibilidad y las renovables. Yo creo que al final las renovables, y más en un litoral como es el nuestro, el litoral canario, tiene unas perspectivas terribles. Creo que va a tener una evolución en los próximos años de manera exponencial, y creo que podría ser una de las posibles salidas que van a tener de reconversión nuestras empresas o nuestros negocios, que además van a tener es una reconversión del modelo de trabajo, pero muy ligada realmente a lo que ya estamos desarrollando ahora. No sé qué opinas tú, Luisa. Sí, sí, está claro, las renovables, y junto con las renovables también otro tipo de prospección que hay alrededor del archipiélago canario, que puede tener unos resultados de que se movilicen aquí otro tipo de unidades que no sean solamente plataformas o buques perforadores, sino otro tipo de barcos mineraleros o no sé. Canarias y el archipiélago canario tiene una riqueza alrededor, desde los bancos pesqueros tradicionales que están en la costa occidental africana, a todo el tema de la prospección petrolífera, que nos ha considerado, como digo, el archipiélago un punto seguro, desde donde ellos reparaban antes, que eran otros países africanos, han ido desmovilizando todo el tema hacia Canarias por razones de seguridad. Y yo creo que ahí nos debemos mover con las autoridades a nivel global, como empresas del sector, de cara a canalizar apoyos y ayudas para posible desarrollo tecnológico, de digitalización. Todas las ayudas que van a venir de Europa, de los fondos de recuperación, van a ir en ese sentido, el tema de renovables, el tema de digitalización, modernización de las empresas, y nosotros tenemos que dar una respuesta técnica que ya está siendo bastante alta, sobre todo lo que comentaba Nicolás, el puerto de Las Palmas se ha desarrollado de alguna manera industrialmente algo más, un poco también movidos por la necesidad de que nos hemos convertido en un centro para el tema de la prospección petrolífera, de los buques asociados a prospección petrolífera, muy importante, y nos han empujado a mejorar muchísimo. Eso ha supuesto una gran inversión y ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los empresarios de Las Palmas y de la formación a nivel universitario, a nivel de formación profesional, y tenemos que seguir caminando en eso. Entonces, para podernos distinguir y mantenernos como un centro, digamos, tecnológicamente de renombre, que lo somos ahora, tanto Tenerife en su ámbito como Las Palmas en el nuestro, tenemos que, digamos, los apoyos institucionales y de fondos que pueda haber de apoyo a la industria, canalizarlos de la manera correcta, es decir, no en quimeras, no en cosas que no podamos conseguir. Tenemos que plantear proyectos realistas, tenemos que plantear proyectos pegados al suelo, y en esa línea creo que debemos trabajar, y creo que Nicolás y yo estamos de acuerdo en que lo primero que nosotros ya lo estamos haciendo un poco en Las Palmas, estamos caminando junto con el clúster marítimo, que también está Tenerife en paralelo trabajando, y en esa línea iremos, ¿no? a sentar las bases de lo que queremos que sea el enriquecimiento del sector marítimo, y en particular con las reparaciones, ¿no? Que no se quede englobado en algo
muy entelequia, sino más pegado al suelo. Vale. Luisa, acabas de comentar la colaboración con el clúster marítimo, ¿no?, de Canarias. ¿Cuáles son esos proyectos que se están impulsando ahora mismo? Bueno, hay un gran proyecto que es la DAFO de los puertos, que analiza desde distintos ámbitos, desde la universidad que está colaborando, la Universidad de Las Palmas, no recuerdo si La Laguna también, creo que sí, La Laguna también, y hasta empresas, y bueno, pasando por autoridades portuarias, Plocan, o sea, hay un amplio estudio de lo que los puertos canarios pueden ofrecer, están ofreciendo ahora y cómo tenemos que modernizarlos y modificarnos para poder ampliar la oferta de economía azul, en definitiva. Yo creo que el clúster tiene mucho recorrido ya en este tema y falta, digamos, poner la puntilla, es decir, que las cosas se materialicen y que se pongan en los caminos correspondientes de las determinadas autoridades para que eso se materialice, pues, en cambios de algunos términos de la ley de puertos o en cambios de planes de formación, que, hombre, lleva su tiempo, porque estas son cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero hay bastante andado ya. De acuerdo. Y teniendo en cuenta eso también, Nicolás, que nos acaba de comentar Luisa, ¿no?, el estudio y el análisis que se está haciendo con respecto a los puertos, y tuviéramos que explicarle a la ciudadanía de forma genérica qué valor aportan las empresas de reparación naval a la economía del puerto y a la economía de las islas, ¿qué dirían? Para que se pudiera entender desde el punto de vista de la ciudadanía que no conoce tanto a lo mejor la actividad de los puertos. Hombre, vamos a ver, los puertos yo creo que en un litoral es lo más importante que hay, ¿no? La gran mayoría de las cosas entra por barco, ¿no? La mercancía que viene en avión es una minoría, ¿no? Al final yo creo que son base fundamental incluso de nuestras ciudades. La ciudad de Las Palmas tiene su sentido por su puerto y la ciudad de Santa Cruz tiene su sentido por su puerto, ¿no? Yo creo que han sido el motor de las islas históricamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, venimos ahora quizás de una racha en la que se le ha perdido la importancia o lo hemos puesto como algo ya asumido, algo normal, y la gente ha ido perdiendo el contacto, el conocimiento con el sector azul y con lo que todo esto genera, ¿no? Pero bueno, puestos directos e indirectos movidos por la economía azul o por los puertos, son muchos, son muchos, muchos. Y me atrevo a decir que en Canarias es la única industria aparte del turismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un valor que hay que ponerlo muy en alza, creo que es un valor que hay que defender y además creo que es un valor que nos va a permitir en un futuro poder seguir, bueno, pues evolucionando, estando ahí, generando puestos de trabajo y seguir para adelante, ¿no? No tenemos muchas más alternativas, no tenemos grandes industrias, no tenemos facilidades de logística. Entonces, bueno, nuestro fuerte es el mar y el mar es lo que tenemos que intentar exprimir y de lo que tenemos que intentar vivir y conseguir seguir adelante. No sé, Luisa, si quieres aportar algo al respecto. No, simplemente que efectivamente, como dice Nicolás, nosotros sin los puertos no seríamos nada, porque además la insularidad es lo que trae. Yo esta mañana caminaba con una señora al lado de una niña pequeña que le estaba explicando que por qué no podía salir de la isla caminando. Y le explicaba a su hija que estábamos rodeados de agua, que entonces salíamos por avión o por barco. Y lo estaba definiendo muy bien. Entonces, claro, yo entiendo que un barco no va a elegir un puerto, un atraque en un puerto si no hay posibilidad de repararlo. Y de que tenga un problema no se le puede reparar el barco. Entonces, lo que lleva aparejado todo eso, innombrable, o sea, el tráfico de contenedores, los cruceros. Yo me he llegado a encontrar con gente de hoteles, de restaurantes, taxistas que me preguntan, oye, ¿los cruceros cuándo van a volver? ¿Las plataformas cuándo van a volver? Porque genera una cantidad de actividad aparejada y claro, el tema del COVID a los cruceros afectados, me imagino Santa Cruz, tremendo, porque Santa Cruz había enfocado mucho en el tema de los cruceros. Aquí también, aquí yo tengo gente que tiene tiendas y me dice, pero ¿cuándo van a venir los cruceros otra vez? Y todos emocionados porque TUI había puesto un crucero y no los han dejado ni salir del barco, los han puesto en una guagua, los han llevado a una visita y los han vuelto a meter en el barco y no han dejado ni que pasearan por la ciudad. Entonces, eso lo está sufriendo mucho la gente. Y un puerto sin reparadores no puede ser un puerto operativo, con lo cual es todo una amalgama, o sea, creo que somos muy importantes para los puertos y que tenemos que
dar una vuelta de tuerca para que se den cuenta de que estamos aquí, porque no solo que el puerto tenga barcos, es que la industria que tenemos, que sin ser el turismo, como dice Nicolás, sin ser, en el caso de Gran Canaria, ya bastante limitado, la exportación hortofrutícola, poco más hay, poco más hay. Por eso es importante también, ¿no?, hacer un poco esa labor de concienciación y aportar el valor no solo de lo que vemos o esa parte más bonita que vemos de los puertos, como pueden ser los cruceros o el tráfico de personas, ¿no?, sino aportar valor con respecto al trabajo que se hace en los puertos en toda esa industria paralela que se genera a raíz de toda esa actividad. Y además ustedes han estado hablando de datos de empleo, ¿no? Luisa decía al principio que estábamos barajando incluso cifras entre 1.000 y 10.000 puestos de trabajo, directos o indirectos, ¿no?, que mueven los puertos de Canarias ahora mismo. Hay mucha gente joven también que nos está oyendo, que está en proceso formativo. ¿Qué titulaciones, qué formación es ahora mismo necesaria para insertarse laboralmente en los puertos? En concreto en el área en la que ustedes son expertos, en reparaciones navales. ¿Qué consejos darían para formarse, para orientar un poco la carrera profesional? Porque además estábamos diciendo que Canarias tiene una oportunidad de ser centro tecnológico vinculado al ámbito de las reparaciones navales. ¿Qué consejos nos darían? Nicolás, tú que tienes más gente contigo. Bueno, yo tengo también mucha, pero bueno. Tú te Consejo, enfrentas a las necesidades igual que yo. Vamos a ver, yo creo que prácticamente cualquier formación tiene cabida en el sector, ¿no? Yo creo que el sector abarca muchísimos espectros, muchísimos ámbitos. Podemos hablar cosas desde un fontanero, un electricista, un carpintero, un soldador, un mecánico, un ingeniero. Bueno, yo creo que absolutamente todo tiene cabida en el sector, ¿no? Pero realmente yo creo que por lo que hay que luchar no es solo por qué es lo que se ha de estudiar, sino de realmente tener una buena formación, que la gente tenga un buen espíritu, que la gente sea gente comprometida, con capacidad de esfuerzo y con capacidad de superación, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente al final marca la diferencia cuando una empresa quiere dar un buen servicio, ¿no? El tener una gente cualificada y dispuesta a luchar por afrontar los proyectos que le vienen delante, ¿no? Yo creo que eso es casi lo más importante a realmente pensar en qué es lo que hago. Haz lo que tú quieras, pero hazlo bien y saldrá bien. Yo la verdad que me encanta lo que estás diciendo, porque me encuentro con muchísima gente que viene, lamentablemente, de a lo mejor la universidad o de FP o tal, y que esto no es un trabajo fácil, la reparación naval no es un trabajo cómodo ni fácil, tenemos que estar 24 horas, 7 días a la semana, el barco tiene prisa, se tiene que marchar, hay que trabajar de noche, es un trabajo sucio, los soldadores, los mecánicos lo pasan muy mal, los limpiadores de tanque ya ni te cuento. Entonces, es un trabajo que tiene como el mal nombre de que es un trabajo incómodo, pero es un trabajo en el que se gana un buen dinero cuando lo haces bien, que el armador está dispuesto a pagar un buen dinero cuando lo haces bien, que si tú te formas, sobre todo hay mucha formación específica que estamos trayendo gente de fuera sin necesidad, con por ejemplo, unos procedimientos de soldadura concretos, que eso es cuestión de formarte trabajando, además, y que tú eres un especialista en determinado procedimiento de soldadura, eso tienes trabajo sí o sí, y puedes además dedicarte cuando no tienes que hacer ese tipo de trabajo a otro. No sé, hay mucho por caminar y es un mundo apasionante. A mí es que, claro, también lo veo desde el punto de vista un poco vocacional, es decir, la reparación naval para mí tiene un poco de vocación, como que es médico o es enfermero. El que no le gusta la ingeniería, el que no le gusta un barco y el que no le gusta el hierro, para un ordenador. Pero... Yo siempre digo que es un sector que prima más el cómo que el cuánto, ¿no? Sí. No importa cuánto, pero sí importa mucho el cómo lo hace. Y hay que tener espíritu, es lo que decía Nicolás. Si tú vienes sin ganas, o vienes protestando, o vienes tal, no. En todos los trabajos hay que tener buen espíritu, pero esto es un sector. Son trabajos duros, sacrificados. Son trabajos duros, pero no muy está bonito. A mano de todo el mundo. Muy bonito. Conoces gente de todo el mundo. Conoces distintas culturas. Mira a ver si le dice a Juan Carlos. ¿Sabes? Conoces gente de todos lados, de todas las culturas. Y es, para mí, apasionante. Tenemos la gran suerte de poder dedicarnos a esto, lo que nos gusta la ingeniería y lo que nos gusta un trabajo en el que se ve un resultado muy gratificante para mí.
De acuerdo, pues Nicolás, Luisa, muchísimas gracias por... Que sí, Juan Carlos sigue empeñado en hablar. No tengo manera de... Estoy aquí intentando... Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nicolás, nos vemos pronto. Espero. Tenemos una visita pendiente. Sí, señor. Venga. Además, hemos aportado alguna luz, ¿no?, sobre el sector de la reparación naval. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Y seguimos en contacto y seguimos aportando valor a este sector de las reparaciones navales en Canarias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo fuerte. Chao. Adiós. Adiós. Juan Carlos. Ah, ¿me oye? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Es que se me cerró el panel? Sí, porque estábamos con... Sí, no pasa nada. Con la mesa anterior. Vamos a ver si se incorpora también la persona que te acompaña en esta mesa. Voy a contactar porque tenía que haber contactado ya. Bueno, a ver si se conecta don Emérito Rodríguez, que es el que acompaña en esta mesa. Don Juan Carlos, usted es vicepresidente de Aeronáutica, ¿no? Correcto, sí es. Vale, de acuerdo. La idea un poco de esta mesa es como estábamos haciendo con la anterior, es más tener un debate, un pequeño debate, sobre un poco el sector náutico en las islas, cómo evoluciona, la importancia que tiene. Entonces la idea es que yo les iré lanzando algunas preguntas, pero también que ustedes compartan un poco de impresiones, de reflexiones, de cuál es el reto, ¿no?, con respecto a toda esta situación actual. Don Emérito, si conecta en línea, nada, en 2 minutos se incorpora y vale. ya. Ok, sin problema. Vale. Vale. Bueno, lo que tú has comentado y algunos datos que tengo de varios informes que se han hecho en los últimos años de lo que es la náutica de recreo en España y bueno, lo que representa el sector, ¿no?, a nivel, en la economía, en el conjunto de la economía nacional, ¿no? Exacto. ¿No? 4 pinceladas. Bueno, para lo que es capaz de generar la economía azul, ¿no? O sea, cuatro cositas que, bueno, están ahí preparadas. Vale, perfecto. De acuerdo, pues vamos a esperar a que se incorpore el compañero y... Sí. Sin problema. Ya me metí antes sin querer en la de las 3, o sea que... Sí, intentamos respetar bastante el horario, como además se está retransmitiendo online. Vamos a ver si no nos retrasamos mucho.
Buenas tardes, don Emérito. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes, don Emérito. Buenas tardes, ¿qué tal? Menos mal que esto se conectó. No sé si me ven o no me ven. Verle no le vemos. No sé si puede conectar su cámara. Aquí lo tenemos, sí. Ahora sí, perfecto, ahora sí lo estamos viendo. Vale. Como le comentaba su compañero Juan Carlos Rodríguez, que está también aquí, vamos a trabajar sobre el sector náutico en esta mesa. Entonces la idea es un poco debatir cómo está la situación actual del sector, así, cuáles son los principales retos, y sobre ello pues poder sacar alguna conclusión final. ¿De acuerdo? Perfectamente. Vale, pues si les parece, yo lo que voy a hacer es dar entrada, voy a hacer la presentación, como además se está emitiendo, pues ya vamos a conectar con la parte de emisión en directo, entonces ya les doy las buenas tardes y continuamos con el congreso. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Bien. Emérito, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegro. Bueno, perfecto después de estar 1 hora y cuarto en la cola del norte. Madre mía. Bueno, pues ahora ya si les parece voy a dar entrada, entonces si ya hablan entre ustedes se cruza y aparece ahí la... Ya está. Pues vamos allá. Buenas tardes de nuevo. Gracias a todos por acompañarnos en esta segunda mesa de debate del Congreso Canario de Economía Azul, que estamos emitiendo en la tarde de hoy, día 27 de noviembre, y que organiza Factoría de Cohesión en colaboración con otras entidades como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo, Universidad de Las Palmas y Universidad de La Laguna, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de Gran Canaria. A todas estas instituciones muchísimas gracias por colaborar con este evento, que consideramos que es muy importante, como es hablar y debatir y analizar sobre las posibilidades de economía azul en Canarias. En esta mesa de debate, que está centrada en el sector náutico, me acompañan don Emérito Rodríguez, representante de la Asociación de Náutica Deportiva de Tenerife, y don Juan Carlos Rodríguez Toledo, vicepresidente de Aeronáutica. A ambos muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de debate. Y si les parece, yo les voy a lanzar una primera pregunta al respecto y a partir de aquí empezamos a debatir y a analizar la situación del sector en Canarias. ¿Cuáles son los números del sector náutico en Canarias? ¿Cuánto aportan al Producto Interior Bruto? ¿Cuánto aportan a la generación de empleo? Bueno, buenas tardes. Emérito, ¿tienes los números o como tú lo veas? Buenas tardes. Juan Carlos, ya que has empezado a hablar, pues continúa tú, sí, di tú los números. Vale, muy bien. Bueno, yo hago referencia al último informe que hizo ANEM en el 2017, el anterior del 2017 es del 2012, con lo cual es un informe que está en vigor. O sea, este tipo de informes tan grandes y tan consensuados de lo que aportan las empresas a la economía por sectores y subsectores, no se pueden elaborar todos los años, lógicamente, ¿no? Entonces, podemos considerar que el informe del 2017 está plenamente en vigor y el informe del 2017 pues arroja que a nivel nacional las empresas náuticas en la economía nacional son 3.700 empresas a nivel nacional, generan 19.700 empleos directos. Los beneficios brutos de esta economía son 247 millones de euros. La remuneración de los trabajadores asciende a 653 millones de euros anuales. El valor añadido del sector son 923 millones. Y el coste laboral medio remuneración hombre son 33.134 euros persona. Los datos arrojan también que un empleo directo genera un empleo directo asociado a la economía que nosotros generamos directamente. Y en Canarias, pues los datos vienen a ser que hay en torno a unas 60 empresas dedicadas directamente al sector náutico. No somos de las regiones que más arriba están en el tope de la economía, o sea, nos gana por goleada
Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Valencia, Madrid, nos metió una paliza, curiosamente cuando no tiene una gota de mar, pero nos gana por goleada. Pero bueno, Canarias está entre las 8 regiones, hay un valor absoluto de número de empresas de 238, el número de empleados está en torno a 2.000 empleados, los ingresos de explotación son del 122,5 y el valor añadido que generamos son el 53%. Porcentualmente a la economía, pues en torno a un 8% el número de empresas, el número de empleados está en torno a un 9%, los ingresos de explotación en millones de euros están en torno a los 8 millones de euros, y el valor añadido, pues, sobre los 7,5 millones aproximadamente. Bueno, eso en números generales, ¿no? Evidentemente, por el COVID todo esto está afectado, pero bueno, tenemos cosas buenas por el COVID y cosas malas por el COVID, ¿no? O sea, y me explico rápidamente, el sector náutico, que al fin y al cabo está relacionado directamente con turismo en la parte de invierno, pues mientras todo el suroeste de Gran Canaria ha estado cerrado y el suroeste de Tenerife igualmente ha estado cerrado, pues en Gran Canaria hemos tenido la visita de en torno a unos 100 barcos de bandera extranjera, ¿no? Con lo cual, cuando la economía está prácticamente cerrada por una pandemia global que nadie se puede imaginar, en Gran Canaria, en Tenerife no tengo los datos, los tendrá de mérito, hemos recibido desde el 20 de octubre a ahora en torno a 100 barcos de bandera extranjera, ¿no? Pongamos una media de 5 personas por barco, pues 500 personas en un mes y medio de visitantes. Con lo cual ha afectado, ¿no?, la situación de crisis actual al sector de la náutica vinculada al sector turístico, pero bueno, hay pisos, ¿no?, de recuperación y de apertura, ¿no? Evidentemente este año no tiene nada que ver con años pasados, Sonia. La caída ha sido en torno a un 30%, 35%, pero el dato está ahí. El dato es que aquellos que navegan con su barco alrededor del mundo, a pesar de la pandemia y a pesar de que está toda la economía cerrada, son capaces de visitarte y generar economía, ¿no? Cosa que no ha sucedido en ningún otro sector, el golf, pádel, montañismo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé tú cómo lo ves, Emérito. Vamos a ver, aquí hay una cosa clarísima, las cifras son las que hay y realmente pensando, analizando las cifras a nivel nacional con las de Canarias, son un poquito de vergüenza. Nosotros estamos infrautilizados turísticamente a nivel náutico. Canarias era para tener una náutica mucho más fuerte, un turismo mucho más fuerte náutico. Está constatado, no es idea mía, sino que está constatado que el turismo náutico es el que más dinero deja de todos los turismos, incluso muy por arriba del turismo de golf. Todo esto no hemos sabido llevarlo a cabo teniendo unas infraestructuras convenientes en Canarias, puertos en todas las islas, para que además ese turista náutico que ahora mismo no puede cruzar al Caribe porque se ve en la difícil decisión de cruzar al Caribe y no tener una infraestructura hospitalaria en caso de un posible contagio por COVID, se pudiera estar en Canarias dando digamos circuitos entre las islas, pero no tenemos atraques en todas las islas. En Gran Canaria tienen la gran suerte de tener el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que es un puerto que atrae mucho barco de paso todos los años. Estas cifras que das de 100 barcos en un año normal serían 600 barcos en vez de 100. Evidentemente. En Tenerife la cifra es muy inferior porque no tenemos esa capacidad. El puerto de Santa Cruz pues no tiene un puerto deportivo como tienen ustedes. Y el resto de los puertos están todos saturados, con lo cual es imposible. Incluso para mí, coger el barco y llevarlo a otra isla o a otro puerto de Santa Cruz, tengo que ver mucho en qué puerto me van a dejar entrar, porque es muy difícil. O sea, tenemos una infraestructura muy obsoleta y poco puesta al mercado. Que si tuviésemos unos políticos que viesen más que el turismo náutico es un turismo que no consume territorio, y que lo único que hace es aportar valor añadido, pues tendríamos otras infraestructuras
como tiene Madeira, que tiene un montón de puertos deportivos sufragados por la Comunidad Económica Europea y que no tenemos en Canarias. Y es de aquí las cifras, porque ¿cómo se entiende que Palma de Mallorca va a tener un turismo náutico tan fuerte como el que tiene solo en 3 meses de verano, cuando que Canarias tiene 12 meses al año? O sea, yo creo que aquí está fallando algo. Aparte de los 12 meses de mérito, somos paso obligado de la ruta hacia el Caribe. Evidentemente, tú has dado ahí en la espada de Damocles, ¿no? O sea, desde el sector llevamos reivindicando desde hace ya muchos años que hace falta infraestructura. O sea, adolecemos de infraestructura, de puertos modernos, de instalaciones modernas, tecnología 4G, empresas, ¿sabes? Que tú con tu móvil o con tu ordenador seas capaz de gestionarte tus visitas y tus atraques, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un mal y ya, bueno... Yo no sé si esto era algún otro de los temas de la reunión que teníamos para más adelante y ya los tocamos todos así como en directo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que ustedes lo que están detectando, ¿no?, es una necesidad vinculada al ámbito de las infraestructuras. Pero aparte de esta cuestión, ¿cuáles serían los principales desafíos a los que se encuentra el sector de la náutica en la actualidad en Canarias? Particularmente, yo lo orientaría hacia la modernización industrial de la industria 4.0. O sea, yo lo tengo clarísimo. Hacer un plan estratégico, sectorial, en la que todos nos unamos y nos pongamos en esa senda, la industria 4.0. Es la manera de ahorrar consumo, de hacer las empresas más eficientes, que el cliente nos conozca, que el cliente nos descubra, que seamos capaces de comunicar tanto técnicamente todas las posibilidades que se ofrecen en Canarias como lo que la gente más nos conoce, ¿no? Que es el sol, el buen clima y nuestra cultura y nuestra alimentación, ¿no? No sé, Mérito. Realmente tenemos lo más difícil, que es el clima. Tenemos lo más difícil y no sabemos aprovecharlo. No sabemos simplemente crear una infraestructura que ya las empresas después se van a crear y seguramente van a ser competitivas, porque una empresa que no es competitiva pues no triunfa, ¿eh? Y por supuesto la empresa 4.0, pues por supuestísimo que nos tendremos que adaptar todos, pero esto, si no tenemos una infraestructura que nos permite invertir, ¿cómo vamos a invertir en náutica si es que realmente no tenemos para dónde correr? Los puertos están llenos, no hay dónde poner barco. Pero bueno, si intentáramos traducir ese concepto de industria 4.0 a la realidad del sector náutico, ¿qué nombre tendrían esos proyectos? ¿Qué posibilidades de desarrollo tendrían? Teniendo en cuenta que probablemente nos estén viendo ciudadanía que a lo mejor no conoce perfectamente la temática del sector o no conoce perfectamente cómo se desarrolla el sector náutico, ¿cuál sería su traslación inmediata al... La industria 4.0 engloba un montón de aspectos novedosos, ¿no? Pero quizás se pueda explicar mejor con pequeños ejemplos, ¿no? O sea, una web integrada de todos los puertos de Canarias en la cual tú en tiempo real sepas el atraque que está libre, los servicios que te ofrece ese puerto para reparación, desde lavandería, reparación, limpieza, tarifas, tasas, el enclave que está, si está cerca de un aeropuerto, si está lejos de un aeropuerto, bueno, pues todo ese tipo de cosas lo puedes ver a golpe de un clic, ¿no? Es de lo que se trata, las condiciones meteorológicas, el grado de contaminación de ese puerto, pues bien a través de sonido o bien porque está cerca de la ciudad, en fin. Es la modernización de la empresa que en muchos sectores ya está sucediendo y que nosotros estamos un poquito lejos. Se hizo un estudio en Gran Canaria, te hablo de Gran Canaria, se hizo un estudio y sí que se veía el embrión de que las empresas estaban intentando desarrollar y haciendo cosas y poniéndose
a desarrollar todo este tipo de temas, pero bueno, a nivel europeo estamos muy, muy lejos, ¿no? Emérito. Sí, vamos a ver, yo es que yo creo que ahora mismo sacamos una subvención para la implantación del 4.0 y no es producente. O sea, esto, ¿para qué voy a decirle yo los atraques que hay libres a un señor si es que no hay atraques libres? Lo que consigo es que esos 100 barcos que han llegado a Las Palmas no vengan, porque no van a ver nada. O sea, si no tenemos infraestructura, no tenemos carreteras por donde vayan los barcos, ¿para qué? O sea, es una cosa que, no sé, yo creo que hay que empezar por algo muy, muy básico, ¿no? Y es un plan de puertos. Puertos en todas las islas, puertos que no consumen territorio, que no hay un solo puerto que alrededor no haya creado una riqueza económica tremenda, pero ni uno solo, en toda Canarias. Y yo, perdón por reiterarme en lo mismo, parece que sea monotemático, lo siento, pero es que es muy sencillo. ¿De qué vale yo de que actualice mi empresa y que incluso la gente pueda por internet entrar dentro de ella y verla, si al final y al cabo lo que yo vendo son barcos y no los pueden poner en el agua porque no hay sitio? Sí, Emérito, evidentemente, pero mientras llegan o no llegan, tendremos que, con lo que tenemos, intentar defendernos, ¿no? Evidentemente estoy contigo, es un mal endémico, llevamos muchos años diciéndolo, que no hay puertos, que no hay rampas de acceso para el barco con remolque, que la entrada al mar y la salida al mar cada vez es más complicada, tanto en Tenerife como en Las Palmas. Pero, bueno, mientras llega y no llega, hacer un puerto no se hace en un mes, ¿no? O sea, entre los planes de estudio... Es que acabas de dar en el clavo. No vayamos a puertos. Vamos a simplemente dar accesibilidad al mar. A crear rampas para dar accesibilidad al mar. Parece que el mar estemos en hace 50 años cuando había que proteger la costa porque si no la gente emigraba. Y es casi imposible el tener una pequeña embarcación, que no es el turismo azul ni es el turismo del que nos estamos refiriendo al principio, pero es casi imposible tener una pequeña embarcación y llegar a un sitio y echarla al agua. Salvo que te la cargues arriba de la cabeza, digamos, y pases por arriba de las piedras, no hay rampas, no hay acceso al mar. Es una demanda de gran parte de los asociados de aeronáutica en Las Palmas. O sea, el acceso al mar cada vez, pues como que se complica más, ¿no? O sea... antes sí que era mucho más sencillo, pero ahora cada vez es más difícil, ¿no? Y es una competencia, pues, de puertos de Canarias, de los puertos privados, en fin. Nosotros aquí en nuestro varadero intentamos echarle una mano, pero no es suficiente, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de economía azul, yo intento dar, bueno, pues pinceladas de lo que se hacen en otros sitios, ¿no? En otras regiones. También el planteamiento que les quería trasladar ahora, ¿no? Entonces sabemos que evidentemente hay una industria que está vinculada al sector náutico, que además hay una industria del sector náutico que está vinculada al sector turístico, pero cómo seguimos avanzando, ¿no?, en esa estrategia de economía azul que de alguna forma están impulsando desde Europa y desde Canarias, ¿no? Porque incluso desde Canarias también se dice la necesidad de trabajar en torno al desarrollo de una economía azul. Independientemente de lo que hemos hablado con anterioridad, de Industria 4.0, ¿cómo lo vinculamos al sector formativo de las islas? Por ejemplo, para atraer talento que desarrolle innovación y tecnología al sector náutico, perdón. Emérito, o yo, no sé. La experiencia que desde Aeronáutica, que está integrada dentro de lo que es FEMEPA, la Federación del Metal, pues recientemente hemos hecho unos cursos de formación con la condición de que la gente que se apuntara a esos cursos ya tuvieran conocimientos básicos de electricidad, mecánica, para hacerles un reciclaje, pues para orientarlos y meterlos en el sector náutico, ¿no? FEMEPA, bueno, estos cursos se impartió la parte teórica en la Federación de Vela Latina, en las instalaciones de la Federación de Vela Latina, que tiene unas aulas apropiadas para eso, y la parte, eso era por la mañana, y la parte práctica se hizo en nuestro varadero.
Con lo cual, bueno, pues los chicos, porque no eran niños, los chicos o las personas ya un poco mayores, entraban en contacto directo con lo que es la realidad. Bueno, pues veían lo que es un barco, cómo se sacaba un barco, cómo se metía en un barco, las intervenciones que había que hacer, y la verdad que fue un éxito tremendo, ¿no? Es más, nosotros nos quedamos con 2 de los que hicieron los cursos en nuestras instalaciones, porque bueno, teníamos demanda de trabajo y nos quedamos con 2 personas de los 18, 19 que pasaron por aquí. Vuelvo a remitir, esto no surge pues de la visita de lo que se está haciendo en países como Francia, Inglaterra, que tienen planes de formación apoyados por el gobierno, totalmente desarrollados para la náutica deportiva como sector importante dentro de la economía nacional. De acuerdo, con lo cual en Canarias uno de, de los retos a desarrollar, si realmente queremos avanzar en esa estrategia de economía azul, sería también desarrollar esos planes específicos de formación, ¿no? Sin lugar a dudas, Sonia, sin lugar a dudas. Planes específicos de formación. En este primer curso pues se vio una parte de lo que serían los mantenimientos en la náutica, y el próximo curso pues va a ir carpintería, fibra de vidrio, composites, o sea, poco a poco se van a ir implantando más cursos de los distintos, como diríamos, de los distintos perfiles profesionales que necesita este mercado. Mérito, no sé si usted quiere comentar algo. Sí, no, en el caso de Tenerife, efectivamente, igual que en Náutica, estamos integrados dentro de FEMETE y nos apoyamos mucho pues en todos los cursos que hace FEMETE de mecánica, de electricidad y todo esto, pues a veces para tener una parte de náutica o de motores náuticos y las especificaciones de los motores náuticos, para que todos aquellos pues alumnos pues tengan la posibilidad también de salir con un conocimiento de mecánica náutica, ¿no? Y también tenemos acuerdo pues con el Instituto Pesquero que está en San Andrés, donde se ve mucho mecánica náutica y de donde sale principalmente casi todos los empleados de la náutica de Tenerife y de la provincia, ¿no? La formación es fundamental en el tema náutico, en el tema de reparaciones, en el tema de reparaciones de embarcación, de mecánica, y la formación también en el tema del empresariado y de cómo atraer ese turismo y de cómo mantener el turismo y hacer que el turismo, pues, digamos, lo podamos llevar, ¿no? Y repita todos los años. La formación es primordial, hay que hacer formación. En eso nosotros lo tocamos en todas nuestras reuniones de náutica. Lo que pasa es que, claro, somos un sector tan pequeñito, que siempre te tienes que ir de la mano de sectores mayoritarios, incluyendo un poquito los cursos que tú crees que pueden ser interesantes para formar el personal. De acuerdo. ¿Y cuál es la diferencia entre el sector náutico de Canarias, y ustedes ya han desglosado algunas cosas, algunas cuestiones, y el sector náutico que se está desarrollando en otras partes de España o incluso en Europa? O sea, ¿cuál es la principal diferencia? Vamos a ver, yo creo que la principal diferencia, hay muchas diferencias, porque cada sector es diferente. O sea, una está el Mediterráneo, en la cual el Mediterráneo pues tiene unas condiciones meteorológicas diferentes y unas condiciones orográficas de mucha facilidad para la creación o fabricación o instalación de puertos deportivos, con lo cual esto pues hace que sea mucho más fácil tener turismo náutico, ¿no? Que los barcos de aquí puedan venir, irse, atracar, pasar un día en esta isla, pasar otro día en otra isla, ir a la costa, en fin. Y después está el Cantábrico, que es un mar totalmente diferente y que en el turismo náutico ahí yo creo que puede estar incluso igual que Canarias o peor, ¿no? O sea, muy complicado comparar toda la costa de España con Canarias. Juan Carlos. Yo lo que te diría, Sonia, que básicamente la gran diferencia que tiene Canarias con otros países es que otros países consideran la náutica deportiva como un sector estratégico dentro de su economía. ¿Entiendes? O sea, hay verdaderos planes de desarrollo y inversión pública pues para desarrollar la náutica deportiva
pues como se merece, ¿no? Un sector de muy alto valor económico, donde los empleados han de ser más o menos fijos porque son profesionales que te cuesta un montón de dinero encontrarlos, formarlos, y bueno, ya te digo, sectores estratégicos protegidos por el gobierno, cosas que en Canarias lamentablemente nunca se ha tenido. El último ejemplo más reciente es el de Croacia. O sea, Croacia, un país que hace 10 años, 15 años no tenía nada de náutica deportiva, y hoy por hoy está dándose el cobre con Italia, que es frontera, ¿entiendes? O sea, los croatas han visto que con la náutica deportiva se crece, se crea empleo estable, hay inversión, hay retorno de la inversión, y pues se han puesto a desarrollar lo que Mérito ha estado peleando desde el minuto 1. Puertos, infraestructura, varaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy se da el cobre con Italia. O sea, y son un país que está enfrente de otro. Cosa que hace 15 años Croacia a nadie se le ocurría que tenía eso. No existía en el mapa, Juan Carlos. Evidentemente, pues míralos hoy. En el mapa náutico, en el mapa náutico y en el mapa de turismo náutico. Mire, pues míralos hoy, Marina Sucosán, 5.000 atraques. O sea, Marina Sucosán, una marina de 5.000 atraques. Y preciosa, vamos, o sea... No, yo diría más. Yo diría que los italianos y los griegos se están viendo, están estudiando de cómo no dejar que se sigan comiendo el terreno por los croatas. Pues, ¿y cómo se consigue eso? Un plan estratégico nacional. Oiga, señores, estos somos nosotros, estos somos lo que generamos, esto es todo lo que se aporta, y pues a desarrollarlo. Y después la banderita a venderlo, lógicamente. Y si ya lo vendemos con Industria 4.0, pues apagar la luz y vámonos. Esa es mi opinión personal y lo que yo puedo detectar de, bueno, pues ahora no, porque con el COVID no se puede, pero cuando viajas, visitas, hablas con uno y hablas con otro, ¿no? De la situación es verdad que ha afectado, como ustedes han comentado anteriormente, al desarrollo, ¿no? Pero lo que sí estamos detectando entonces, como podríamos establecer como una conclusión, es que la importancia, ¿no?, de catalogar el sector de la náutica deportiva como un sector estratégico dentro del desarrollo de esa estrategia, ¿no?, de economía azul, para que no solamente sea la infraestructura de puertos lo que se genere, sino toda esa industria paralela, ¿no?, que conlleva la economía azul y el sector náutico, ¿no? Evidentemente, Sonia, o sea, el navegante que viene con su barco y visita Canarias no se queda en el puerto, o sea, alquila un coche, se va a los Roques a la Naga, o se va al Roque Nublo, visita la isla, se empapa de la cultura, repara, compra, gasta, cena y se marcha. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que genera un navegante medio que nos visita, ¿no? Como tú cuando navegas te vas al Caribe o vas a la península o te vas al Mediterráneo, haces lo mismo, ¿no? O sea, navegas, visitas, te empapas de su cultura, visitas museos, disfrutas de su comida, alquilas un taxi, compras lo que se te ha roto, lavas el barco, haces combustible, haces la compra y sigues, ¿no? O sea, exacto. O sea, con lo cual imagínate todos los sectores que te acabo de nombrar, ¿no? Que sería quizás a lo mejor uno de los proyectos conjuntos, ¿no?, que se podrían hacer entre las asociaciones de náutica de las islas, es también hacer un poco esa campaña de sensibilización, ¿no?, con respecto a que no solo es colocar el barco en un puerto y luego salir a navegar, sino un poco, ¿no?, todo lo que trasciende detrás de sí, e incluso la generación de puestos de empleo de alta cualificación, ¿no?, vinculados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ahí realmente existe esa campaña de sensibilización? ¿Cómo la plantearían ustedes a los sectores o a los actores económicos, políticos, sociales de las islas? El informe que te comenté, ANEN lo refleja claramente. Bueno, aquí hay un titular que dice: el potencial de crecimiento del sector náutico está muy vinculado al crecimiento del turismo. El impacto económico del sector náutico en el conjunto de la economía te habla de
hasta 4.822 millones de euros sobre el valor añadido bruto. O sea, es economía. O sea, la economía azul de la náutica deportiva genera economía directamente. Es un generador de economía en los distintos subsectores que acompañan a nuestra sociedad, ¿no? Aquí la economía está claro que el turismo genera náutica, ¿no? Y náutica de recreo, porque los que vienen pues se dan la excursión en el barco, en el caso de Tenerife, a ver las ballenas, o alquilan una moto de agua. Y el turismo náutico realmente es muy amplio, pero el náutico de por sí genera su propio turismo, que es el que más dinero deja. Y este es el señor que sale pues de su país con su barquito y llega a Canarias y atraca y en fin, y hace todos los gastos pertinentes que hace un turista. Pero está claro que la náutica y el turismo es muy amplio, no solo es el señor que viene con el barco, sino también el que viene en avión. Y el que viene en avión porque tiene su barco en Canarias y prefiere dejarlo en Canarias porque los costos son más bajos y porque además sabe que en cuanto coge 4 o 5 días, pues puede venir porque tiene una cantidad de vuelos tremendos, utiliza el barco y se va. Y lo de la campaña de concienciación yo creo que también es un tema a lo mejor que sería muy interesante empezar, ¿no? Empezar a que el canario de por sí mirase más hacia el mar y no tanto a la montaña. O intercambiarse un fin de semana al mar y un fin de semana a la montaña. Porque otros países con infinidad digamos, de posibilidad de utilización del barco, como puede ser Suecia, donde de cada 10 familias, 6 tienen barco. Y lo pueden utilizar un mes al año. Eso en Canarias yo creo que de cada 10 familias, 10 no tienen barco. Y sí es verdad que yo creo que una campaña de concienciación de lo bien que se está en el mar, podríamos a lo mejor lograr pues el ir cambiando todo esto mejor. Mira esta frase, Sonia, que te voy a leer, que define perfectamente tu pregunta, ¿no? Dice, la distribución sectorial del impacto de la náutica de recreo se distribuye principalmente entre el sector servicios con un 38% de impacto total sobre la producción efectiva y la industria que llega a ser de hasta un 37%. O sea, con esto se ve lo que la náutica deportiva es capaz de generar en los subsectores que la acompañan, ¿no? De acuerdo. Con lo cual yo creo que también es importante, ¿no?, trasladar ese mensaje a aquellas personas que nos están viendo a través de este Congreso de Economía Azul y además que se fundamenten esos argumentos en datos, ¿no?, de aporte de valor a la economía, de aporte de valor al crecimiento de empleo y además de aporte de valor al desarrollo de la innovación y la tecnología en las islas, ¿no? Porque al final tiene que ser una sinergia, ¿no?, continua con diferentes sectores. Pues, emérito Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito en este Congreso de Economía Azul. No sé si quieren aportar algo más, no sé si quieren tener una frase final con respecto a la situación de la náutica, del sector náutico en Canarias. Bueno, como cosa positiva, puedes decir que la náutica deportiva en Canarias genera empleo estable, genera economía, genera riqueza. Otros sectores de la economía se ven favorecidos por el trabajo que nosotros desarrollamos en primera línea. Y luego, pues, intentar definir con los políticos la estrategia canaria de náutica deportiva y el desarrollo de infraestructuras que acompañen este sector. Como frase final, ¿no? O sea, como dice Emérito, más puertos, ¿no, Emérito? Yo creo que todo se resumiría en eso, pero efectivamente yo creo que hay que concienciar un poco a la clase política de que el desarrollo de Canarias está por explotar, y cuando digo explotar quiero que se entienda coherentemente el mar, los recursos que el mar nos da, y atraer más turismo náutico, que es turismo sano, y turismo que yo creo que Canarias está totalmente, tiene un mundo por explotar y un mundo de posibilidades que tenemos ahí, que las tenemos delante
y no hemos terminado de darnos cuenta de que se puede mejorar muchísimo, y ahora mismo lo vemos con el COVID, que mientras que todos los sectores pues se han visto digamos pues perjudicados, la náutica, hemos seguido un poco la náutica en ese ritmo que llevábamos, que estábamos muy tocados desde 2007, pero bueno, que no nos ha parado nuestro sector, sino que hemos podido seguir, gracias a que ha sido el refugio un poco del que tiene barco, de salir a navegar, de salir a pasar el rato en el barco y sabe que en el barco no se va a contagiar porque no va a tener a nadie al lado, ¿no? Con lo cual yo, pues, como colofón, sí, animar a todo el mundo a que mire para el mar, y que los deportes náuticos, no tiene que ser un barco, no tiene que ser un gran yate, puede ser una tabla de pádel sub, simplemente, con la que se puede pasar un rato muy agradable, hacemos deporte y estamos en contacto del yodo del mar, que es muy sano. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a ambos por participar en este Congreso de Economía Azul. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y aquí estamos para lo que necesiten y lo que quieran, ¿no? Gracias, Sonia, y lo mismo, pues estamos a la orden. De acuerdo. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Sonia, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo están? Bien. Bien, voy al colegio a buscar a mis hijos ahora, y así que Vale. si ves el volante en medio es que está ahí. Vale. Don Manuel, vamos a esperar un segundo a ver si se conecta don Darío López, que teníamos... No, lo que haga falta, no hay problema. De acuerdo, pues voy a localizarlo y seguimos. Darío. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Antes que nada, mi apellido es Hernández, no López. Ah, vale. Nos habían dicho Darío López, disculpa, intentamos corregirlo sobre la marcha. Vale. 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 Okay. De acuerdo. No sé si me pueden ver y me pueden escuchar. Sí, te puedo ver perfectamente, Darío. No sé si tú me estás viendo a mí también en pantalla pequeñita.
Todo perfecto. Estoy diciéndole a un compañero que te cambie ya el nombre. Vale. No por nada, sino que Darío López creo que es el humorista y Sí, yo de eso creo que nada. exacto, sí, ya lo estamos modificando sobre la marcha. Bien. Vamos a ver si don Manuel Vidal también ya se puede incorporar. De acuerdo. Don Manuel, no sé si usted está conduciendo o puede parar la conducción. En 5 minutos puedo parar. Vale, pues no sé si prefiere y esperamos un poco, más que nada como está usted conduciendo, para que no se distraiga y poder mantener medidas de seguridad por su propio bien. Si quiere esperamos 5 minutitos y comenzamos esta mesa de debate. Sí, ya estoy llegando al destino, sí. De acuerdo, pues cuando usted me avise, damos comienzo para poder comenzar esta mesa. Darío, pues si te parece, esperamos un poquito, ¿vale? A que don Manuel... No hay problema. Y continuamos esta mesa. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchas? Manuel, sí. Sí, ya estoy parado. Sí. Perfecto, pues si le parece, empezamos. Vamos a saludar también a Darío. De acuerdo, vamos a, si les parece, a empezar esta mesa de debate. Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera mesa de debate del Congreso de Economía Azul,
que organizan desde Factoría de Cohesión. Muchas gracias por acompañarnos en este formato online de congreso. Y me gustaría darle la bienvenida a don Manuel Vidal, representante de Asoselpa, y a don Darío Hernández, presidente de Atella Oltra Tenerife. Asoselpa es la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas, y Atella Oltra es la Asociación Provincial de Empresarios Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes a ambos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Antes Buenas tardes. Si ustedes me permiten la pregunta. Para muchas personas es un ámbito un poco desconocido, ¿no? En el que ustedes se desarrollan profesionalmente. ¿Podrían decirnos un poco o explicarnos un poco cuáles son las principales actividades que se desarrollan desde vuestros ámbitos de desarrollo profesional vinculadas a los puertos? Empiezo yo, que soy mayor, ¿no? Encantada, don Manuel. Bueno, la Asociación de Consignatarios es la patronal más antigua de Canarias. Desde hace casi 100 años se dedica a representar a todos los armadores que llegan al puerto. Son 15.000 barcos al año aproximadamente. Hay otra hermana en Tenerife y entonces pues son los representantes de los armadores en el puerto y son los que conocen de primera mano las necesidades, los problemas que tienen los armadores a través de los agentes, que son los consignatarios. Y esto pues al principio nació, como sabemos, de forma muy cosmopolita, porque había muchos extranjeros, británicos sobre todo, en la Asociación de Consignatarios, y luego pues se han ido quedando pues los capitales canarios. Hoy tenemos una afluencia importante de consignatarios. Hay consignatarios tradicionales, como puede ser Hamilton en Tenerife y en Las Palmas, que viene de esa herencia inglesa, y luego consignatarios nuevos que han llegado en los últimos años, como puede ser Berger y otros. Es decir, que tenemos de lo antiguo, de lo nuevo y de lo... incluso tenemos pues los pequeños consignatarios, los que con tráficos específicos se han dedicado. Lo interesante del puerto de Las Palmas es que es un puerto muy polivalente, porque aquí hay como 5 puertos. A los peninsulares quizás eso le resulta un poco extraño, porque aquí tenemos un puerto pesquero, un puerto de cruceros, un puerto de pasajeros, uno de contenedores, un puerto de reparaciones y etcétera, etcétera. O sea, hasta 5 puertos o más, de forma incluida la náutica, que tenemos el muelle deportivo de Gran Canaria, pues lo que es el muelle deportivo más grande de Canarias. Y eso es en resumen pues lo que y le dejo el paso a Darío Hernández, ¿no? ¿Darío? ¿Qué tal? Bueno, pues nuestra principal función como transitario, pues básicamente es la mediación en el transporte, en todo lo que es la cadena logística, no solamente en uno de los tramos, sino que el transitario se ha caracterizado siempre por mediar y conseguir que todos los tramos de la logística, puerta a puerta, desde origen hasta destino, los pueda hacer una sola empresa. Entonces, nuestra asociación tenemos una asociación en Tenerife, que somos en Atella Tenerife y Atella Las Palmas. En total somos unos más de 70 asociados, ahora mismo estamos en 72, 73 asociados más o menos, empresas asociadas entre las dos provincias. Y bueno, pues nuestra función como asociación es defender los intereses de todas estas empresas y bueno, pues mantener informados respecto a cambios legislativos, intentar también pelear los aspectos que no sean justos, luchar ante la administración como un bloque común, etc. Entonces, bueno, repito, nosotros como transitarios es una palabra que mucha gente desconoce. Cuando yo a veces la gente me pregunta a qué me dedico, le digo transitario y seguidamente le tengo que explicar a qué me dedico, porque no nos conocen, a pesar de que todo el mundo nos necesita. Entonces, básicamente es eso, somos mediadores de transporte. Muchas veces hacemos con medios propios parte de la cadena, pero
somos capaces de hacer siempre el 100%. Hay nuestras empresas, muchas de ellas, pues hacen la tramitación aduanera por sus propios medios, tienen medios de transporte como camiones, pero ninguna dispone de barcos propios, por ejemplo. Siempre en origen contratamos con algún origen o destino, contratamos con algún agente, etc. Pero básicamente nuestra función es esa. Porque en el fondo el sector de la logística, ¿no? Y de alguna forma ese papel de intermediación dentro de los puertos es como uno de los grandes desconocidos para el conjunto de la ciudadanía. Entonces, ¿qué valor aportan ustedes a los puertos? Es decir, ¿cuánto generan de economía, cuánto generan de empleo a los puertos de Canarias? ¿Te refieres a mí, Sonia? Cualquiera de los dos me pueden contestar. Ah, sí. Tener más un debate que quizás una entrevista. Vale. Sí, me parece bien. Mira, pues te digo, el tema del empleo no es tan importante. No es tan importante porque aquí lo que de verdad genera empleo en la economía canaria es el turismo y el puerto a lo mejor significa solamente lo que es el puerto de Las Palmas, el 2% del Producto Interior Bruto, con lo cual no es mucho, pero el tema de la logística, hablando lo que hablaba Darío, es fundamental. Un archipiélago es un territorio fraccionado y si no tiene una buena logística no funciona, y eso lo tenemos archipiélagos hermanos como Madeira y Cabo Verde que no tienen la fortaleza de la logística que tiene Canarias, y eso se nota por ejemplo en casos como la pandemia, que nadie ha apreciado que la logística se haya afectado por la pandemia, porque los supermercados y todo ha ido funcionando de forma perfecta gracias a esa robustez que tenemos. Yo creo que Canarias en ese sentido significa estar colocado en primera división, tener una buena logística. ¿A qué me refiero? Que si tú estás perdido del mundo, como puede ser otros archipiélagos, como decía, que no tienes una buena logística, pues estás desconectado del mundo. Sin embargo, si tienes tráfico internacional, tienes transitarios preparados y estás con muchas líneas alrededor del mundo, estás puesto en el mundo y puedes recibir, por ejemplo, la carne de Brasil una vez a la semana. Sin embargo, hace unos años que no podíamos tener eso, recibías la carne de Brasil una vez al mes, con lo cual tenías que tener frigoríficos para mantener eso, con lo cual significaba costos. Entonces, por una parte yo resumiría en el potencial importante de la logística canaria, que es capaz de mantener un archipiélago como si fuera un territorio continuo. ¿Darío? Bueno, nuestra parte como transitario, la importancia que tenemos nosotros para el puerto, pues es más que evidente. Somos las empresas que realizamos los trámites aduaneros, somos los que muchas veces coordinamos los transportes de salida y entrada a los puertos, con lo cual de nuestra agilidad y nuestra competitividad depende que el tráfico portuario sea bueno, que cada uno de los importadores o exportadores reciba un buen servicio en origen o aquí o destino. Y bueno, con respecto al puerto, pues no sabría decirte qué porcentaje supone para el PIB canario, no sabría decirte tampoco a qué niveles de empleo podemos llegar en nuestro sector, pero sí que es verdad que es fundamental, como bien decía Manuel, vivimos en islas. Estamos lejos de muchos de los mercados y necesitamos de la logística porque no tenemos ahora mismo producción para autoabastecernos, con lo cual ahora mismo es fundamental. Aparte, históricamente hemos sido un mercado, históricamente no, me refiero en la corta historia, a corto plazo, importador sobre todo. Sí que es verdad que hace mucho tiempo exportábamos bastante, sobre todo productos de sector primario, pero ahora mismo la importación, pero estamos fortaleciendo mucho la exportación, se ha generado nuevos productos, como puede ser el vino que está en auge, tenemos alguna pequeña industria que está empezando a moverse, bueno, esperemos que eso cambie también, pero aquí vivimos sin transporte y sin logística, estamos muertos. Seguramente cualquier territorio, pero nosotros más aún. Exacto. ¿Y
¿cuáles han sido los principales cambios que se han producido en los últimos meses con toda esta situación de la pandemia? Y sobre todo, ¿cuáles son los retos de futuro dentro del ámbito de la logística y el transporte que estamos hablando en esta mesa de debate? Darío, si quieres. Vale. No, bueno, en los últimos tiempos, con este tema de estos últimos meses que hemos estado sufriendo mucho, pues bueno, pues los cambios, básicamente, es el uso de la informática. Ahora mismo estamos reunidos aquí, por ejemplo, probablemente debido al tema del COVID, me refiero a telemáticamente, y al igual todos los procedimientos con respecto a las administraciones se han hecho todos telemáticamente. La verdad que la administración se ha amoldado a las circunstancias, han facilitado la tarea tanto de los transitarios como de los importadores, portuarios, etc., permitiendo la tramitación electrónica de muchos de los procedimientos. Y eso es el principal cambio. La tecnología es verdad que había llegado para quedarse, pero creo que en estos últimos meses se le ha dado un empujón. Respecto a los retos de futuro, básicamente es seguir con el crecimiento de las conexiones marítimas, sobre todo con Canarias. Se está haciendo ahora mismo una reestructuración en península del tema de la llegada de barcos, se han metido nuevas líneas. Ahora básicamente desde el sur tenemos 4 o 5 barcos con 2 o 3 salidas semanales cada uno. Quiero decir, ahora mismo lo que se está intentando hacer es acercar todavía más pues básicamente la península, pero sí que es verdad que todo el mundo. Entonces, los retos de logística ahora mismo van por ahí, van por intentar adaptarse al nuevo mundo que se presenta. Don Manuel, ¿tiene el audio silenciado ahora? No. Digo que evidentemente el transporte marítimo es fundamental y porque es estratégico y bueno, ya hay líneas que son de interés público, como son, por ejemplo, Canarias-Cádiz o con la Isla del Hierro, porque son poblaciones pequeñas. Me refiero al Hierro, y es necesario pues que haya un servicio de ese tipo que garantice lo que es el abastecimiento y la comunicación. Hay que cuidar, ten en cuenta que un ejemplo de esa fortaleza canaria es el que Naviera Armas, por ejemplo, sea propietaria de Transmediterránea, es decir, que cómo hemos evolucionado los canarios, que hemos logrado dar el paso en el sentido de ese. Ustedes son, bueno, todos son jóvenes, ¿no? Pero recuerda, hace solamente 50 años, el tráfico marítimo entre las islas no tenía nada que ver con el sistema actual, que más bien parece de cruceros que de aquellos correillos que ustedes tienen ahí, el último, el León y Castillo, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que ha habido una evolución en 50 años bestial de lo que significa el transporte marítimo, y de alguna manera los canarios podemos mostrarle a los peninsulares cómo se establece una comunicación diaria con todos los barcos rolones que tenemos, 2 compañías, Naviera Armas y Freolsen, entre las islas. Y esas autopistas marítimas están funcionando de forma importante. Es cierto que ahora tenemos la crisis turística, en el sentido de que no tenemos esos 15 millones de turistas al año, y eso también se está notando en una caída de la carga, pero bueno, todas las líneas tienen que ir por ahí. Por el transporte marítimo, además, hay una cuestión que me gustaría señalar: es posiblemente el más seguro, el que menos contamina y el más barato de todos. Es decir, comparado con el transporte terrestre y con el transporte aéreo, el transporte marítimo es el número 1 en las comunicaciones de las mercancías en todo el mundo, y eso va a seguir siendo así, y entonces hay que establecer que sea sostenible, que sea barato, que sea rápido, y ahora estamos en una situación de competencia que propicia también todo eso. De acuerdo.
¿Y qué proyectos compartidos creen ustedes que se pueden desarrollar desde las islas, ¿no? Desde Canarias, para consolidar esta estrategia de economía azul de la que estamos hablando en los últimos años, tanto de Canarias como de Europa? Desde vuestro sector, ¿qué proyectos serían interesantes impulsar para consolidar esta estrategia de economía azul? La economía azul es el desplegar todo el potencial que tenemos en sectores que están creciendo. Antes de entrar, Darío, yo creo que estabas hablando con la náutica, que es una parte importante de la economía azul. Luego está la economía azul ligada a la logística, que es la que estamos hablando nosotros, pero evidentemente tiene una proyección importante en un continente, una península, pero mucho más en un archipiélago como este. Pues tenemos los países africanos vecinos que están orientando también sus políticas a través de la Unión Europea, las ayudas en desarrollar la economía azul en los países del entorno. Entonces nosotros de ahí tenemos una posibilidad de establecer planes de colaboración y de tutelar de alguna manera, no un sentido paternalista, sino de crear sinergias, toda la economía azul que se produce en el entorno. Ten en cuenta que estamos a un paso de las costas africanas, aunque ahora seamos noticias por un drama y no por cuestiones logísticas. Darío. Sí, lo que decía Manuel, pues bueno, básicamente pues nosotros aquí ahora mismo al ser islas, pues la economía azul para nosotros es fundamental. Tenemos ya no solamente el movimiento de mercancías, sino que en el puerto de Las Palmas tenemos una industria de reparación naval muy importante. Y bueno, yo particularmente pienso que dada nuestra situación geoestratégica, pues el hecho de ser una especie de hub logístico, un nexo entre África, Europa, o América, Europa, América, África, estamos en un sitio y tenemos las infraestructuras portuarias necesarias para poder aprovechar esa situación. Y no solo eso, aparte de la seguridad jurídica que también podemos tener por ser un país de Unión Europea. Entonces, todo eso puede llevarle a mucho capital americano, capital europeo que quiera entrar en África, pues poder ser nosotros la puerta de entrada en África por ese motivo que estaba diciendo, la seguridad jurídica que podemos nosotros ofrecer, que probablemente en otros sitios no tengan. Yo creo que por ahí pasa... Totalmente de acuerdo. Ya, bueno, de hecho hay proyectos en el puerto de Las Palmas que yo los conozco. En Tenerife no está tan desarrollado esto, pero por ejemplo en el puerto de Las Palmas sí que hay proyectos en los que se pretende ser un nexo, un almacén logístico para empresas que trabajan con sede en Europa o América. Se han posicionado en Las Palmas para poder trabajar con la costa oeste africana. Yo creo que es una buena estrategia a seguir. Con lo cual, Canarias tiene, dentro de esa estrategia de economía azul, tiene que poner en valor el continente africano, las posibilidades de establecer de forma real esa plataforma tricontinental desde el punto de vista de la economía azul. Darío, sigue, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que África es un país que está en auge, es una costa enorme, tiene muchísimos puertos importantes y estamos nosotros ahí muy cerca. Entonces, yo creo que sí, que África evidentemente no tiene el potencial ahora mismo de Europa o América, pero yo creo que están creciendo mucho y que cuenten con nosotros creo que debería ser importante. Sonia, si se hiciera una política de Estado interesante, potente, Canarias podía ser el Miami de toda esta zona. Es decir, en Miami, cuando creció el puerto de Miami, que es de lo más importante de la zona, pues nadie creía en él, en el sentido, Florida nadie daba un duro por esa tierra, pero sin embargo creó una riqueza alrededor de ese puerto importante.
importante y Canarias puede ser ahí de alguna manera el que aglutine esas inercias alrededor de todos los puertos que hay de la zona. El tema es hacerlo bien. Hay una diferencia cultural importante, hay una diferencia económica importante. Yo creo que esos son los principales problemas o obstáculos que podemos tener para poder desarrollar, pero el potencial que tiene Canarias es bestial. Lo único que tenemos que seguir es en la línea de que los puertos sean baratos, sean rápidos, sean eficientes y haya competencia. De acuerdo. Y para aquellos que nos están siguiendo, que van a seguir un poco las conclusiones del Congreso, de este Congreso de Economía Azul, y que además son jóvenes y están estudiando, ¿qué formación es necesaria para insertarse en este sector? ¿Qué recomendaciones darían ustedes? Al final vemos que también son sectores con oportunidades de empleo, ¿no? ¿Qué capacidad de emprendimiento hay dentro del sector de los puertos? Bueno, yo diría, siguiendo los idiomas y las ganas de trabajar todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, porque en este sector, como muy sabe Darío, no hay tiempos muertos. Es decir, se trabaja cuando hay trabajo y se descansa cuando no hay descanso, y eso también la administración tiene que ir en esa línea, tiene que funcionar las 24 horas, los 7 días a la semana, para que de verdad sacar más provecho a esa vocación que hay de las empresas portuarias. Darío. Sí, respecto a la formación, pues lo que decía Manuel, los idiomas son fundamentales, dado que vamos a tratar con el extranjero muchas veces, con muchas empresas extranjeras. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, para trabajar en nuestro sector no hace falta una cualificación muy alta, pero sí que hay que tener nociones y tener muchas ganas. Yo, por poner un ejemplo, o varios ejemplos, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros, no en mi empresa, sino de los asociados, pues muchos han salido de ciclos formativos como puede ser comercio internacional, o en Tenerife, en el Instituto César Manrique, por ejemplo, se imparte gestión de transporte, que creo que no se da en ningún otro instituto. Bueno, son formaciones que ayudan, pero básicamente aquí lo que te enseña es la experiencia. La teoría aquí no es muy extensa, aquí lo que lleva es la experiencia. Yo llevo trabajando pues 15 años en la empresa, pero yo trabajé con mi padre hace mucho tiempo, desde los 15 años pues trabajando. Lo he aprendido aquí, y es verdad que la formación te ayuda, pero al final la experiencia es lo que marca la diferencia de ser bueno o ser normal. Sí. Es verdad que una buena formación previa ayuda de que te da unas que no te las da la experiencia al principio, sobre todo. Si tuvieran que decirme en una frase corta, ¿no? Un poco de resumen, ¿hay oportunidades para la economía solidaria? ¿Hay oportunidades? Sí, hay oportunidades, pero tienes algunos problemas estructurales que dependen de la administración, me refiero. Tiene que haber vocación. Por ejemplo, no hay suficiente atraque. ¿Cómo se va a desarrollar la náutica si no hay suficiente atraque? Pues no se puede vender barcos porque no hay atraque. Ese es un ejemplo concreto del desarrollo de la economía azul que hay que trabajar. Pues hay que potenciar la competencia, hay que quitar las trabas. Nosotros tenemos una doble aduana. Eso lo desarrollaría mucho mejor que yo. Esa doble aduana tampoco no es nada buena, porque hay muchas cosas para exportarlas nos cuesta. Entonces yo creo que habría que intervenir en lo que se refiere a la administración. A nivel de empresas yo creo que tenemos un bastante músculo las empresas que están trabajando en la logística y con muchas ganas de nuevos retos. Darío. Yo diría que las oportunidades para la economía azul están en lo que hemos hablado antes, plataforma tricontinental con África. Y siento no coincidir con Manuel en el tema de aduanas, porque la verdad es que sí que es verdad que hay una doble aduana, pero la aduana, lo que es la administración, últimamente ha
flexibilizado mucho los procedimientos y la verdad que ahora es muy fácil exportar. Creo que ahí sí puede haber una de las en la exportación, la gente que se atreva a exportar, que se quiten el miedo. Nosotros siempre decimos lo mismo, para eso estamos los transitarios, para ayudarles, para asesorarles, para evidentemente cualquier cosa que necesiten. Siempre lo decimos. La Cámara de Comercio, con los que tenemos muy buena relación, dentro de 2 semanas tenemos unas charlas con el Instituto Interior, precisamente con empresas que quieren exportar, y básicamente a lo que vamos es a quitarles el miedo. Entonces, las oportunidades de Canarias están en aprovechar su situación geoestratégica y que la gente de aquí tenga miedo a la exportación. No hay mucho producto que exportar, pero bueno, lo que tenemos es muy bueno y tenemos que aprovechar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Manuel Darío, por estar con nosotros y hablar desde el punto de vista de la logística, de los transitarios, cuál es la situación actual, cuál es el reto de futuro y dónde se encuentra un poco la situación de Canarias y sobre todo esa proyección hacia el futuro, hacia adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volver a coincidir con ustedes en un próximo debate sobre el Congreso de Economía Azul, donde veamos qué partes de esos problemas ya quedan resueltos y sobre todo ya estamos en el camino de futuro hacia esos retos que ustedes han muy bien explicado en este ratito. Muchísimas gracias a los dos y ustedes de nuevo en un próximo Congreso de Economía Azul. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego, gracias. Encantado, Darío. Igual, Manuel. Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Congreso de Economía Azul que hemos celebrado en la tarde del día de hoy. Durante estas 3 mesas de trabajo hemos hablado sobre el sector náutico, sobre logística, sobre reparaciones navales y hemos valorado cuál es la situación actual y sobre todo cuál es el desarrollo futuro de estos sectores y de la economía azul en Canarias. Sí podemos extraer algunas conclusiones interesantes después de haber hablado con los expertos con los que hemos estado este ratito en la tarde de hoy. Y hemos podido ver que hay alta capacidad para generar empleo cualificado en las islas vinculados a la economía azul. Hemos podido también valorar con los expertos que nos han acompañado que tenemos una gran capacidad para convertir Canarias en un centro tecnológico y de innovación vinculado al desarrollo de la economía azul y todo lo que supone la industria paralela que está asociada. Además, hemos visto cómo Canarias tiene posibilidades para desarrollarse como un hub logístico de transporte de mercancías con respecto también a África. Hemos visto que además hay un sector de reparación naval, un sector de logística, un sector de náutica consolidado en las islas que genera empleo y que tiene ganas de aportar y ganas de crecer. A lo largo de esta tarde hemos visto además que los puertos de Canarias son grandes motores para el desarrollo económico de las islas, que además la situación actual de crisis provocada por la pandemia no ha afectado y no ha impedido el normal desarrollo de los puertos y por lo tanto además el abastecimiento de un territorio que está alejado continentalmente de la península y de Europa, que además es un territorio fragmentado, pero que sin embargo la capacidad de respuesta de las empresas y de los profesionales que trabajan en los puertos ha permitido que la industria continúe y siga desarrollando su actividad con normalidad. Hemos visto además que la capacidad de inversión y de respuesta por parte de las empresas que están vinculadas a los puertos y al desarrollo de economía azul es importante. Vemos también que retos como la formación, la innovación e incluso la apuesta, ¿no?, por otras infraestructuras que mejoren la situación actual son también algunos de los proyectos que desde las mesas de trabajo hemos visto y que necesitan de alguna forma darle ese impulso conjunto
por parte de las sectoriales de ambas provincias de las islas. Creemos que ha sido un debate interesante, creemos que hemos visto muchas aportaciones, tanto los profesionales de las 3 mesas de trabajo como todos hemos podido ver, ¿no? que la economía azul en Canarias tiene muchas posibilidades de desarrollo, que hay que preparar también ese plan estratégico, por así decirlo, para que el sector realmente tenga capacidad para seguir creciendo y seguir mejorando en cuanto a infraestructuras, en cuanto a capacidad tecnológica, en cuanto a innovación e incluso a emprendimiento. Este Congreso de Economía Azul ha sido interesante en cuanto podemos ver que el desarrollo está ahí, que la industria del sector de los puertos abarca mucho más allá que solo lo que vemos cuando damos un paseo por esas infraestructuras, y que hay industria paralela, industria auxiliar, que también tiene capacidad de crecimiento y que también tiene capacidad para aportar valor en esta estrategia de economía azul que se está impulsando desde Canarias y que además respaldan las empresas que están instaladas en los puertos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Congreso de Economía Azul. Gracias a Factoría de Cohesión por impulsar este Congreso, que ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo, con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias también al Gobierno de Canarias y a Proesca, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Cabildo de Tenerife, al Cabildo de Gran Canaria y a Puertos de Tenerife y de Las Palmas por facilitar que estos encuentros se desarrollen, por facilitar que se produzca debate de calidad y de interés con profesionales vinculados al sector de los puertos y al sector de la economía azul. Muchas gracias, esperamos verlos en próximas ediciones de este Congreso de Economía Azul. Esperemos que haya sido de interés para todos ustedes y los emplazamos a una próxima convocatoria de un Congreso de Economía Azul. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Tras 2 intensas pero fructíferas jornadas, llega a su fin el Congreso Canario de Economía Azul, un congreso en el que han intervenido casi 20 ponentes del sector y en el que hemos aprendido un poco más sobre economía azul y sobre el sector marítimo portuario. Les agradecemos enormemente haber llegado hasta aquí y les invitamos a seguir aprendiendo con nosotros. Lo haremos en la Semana Somos Blue de formación profesional y en las jornadas universitarias sobre economía azul e igualdad, este último marcado por el gran debate de un puerto violeta. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores y nos vemos en la próxima edición. Para nosotros ha sido todo un placer y les comentamos que han sido partícipes del primer Congreso de Economía Azul de toda Canarias. Muchas gracias.